No tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Hace unas décadas, el periodista Tom Schroeder, exdirector jefe del Washington Post, se cruzó con un psiquiatra. Era un médico reputado y muy valorado en la comunidad médica, Brian Weiss, que había escrito un inesperado libro. Weiss había estado tratando durante algún tiempo a una mujer sin éxito, hasta que en una sesión de hipnosis su paciente logró recordar lo que aparentemente era una de sus vidas pasadas, y hacerlo le permitió desbloquear sus traumas. ¿Es esta entonces una confirmación fehaciente desde la psiquiatría que la reencarnación es una realidad? Schroeder aplicó las normas básicas del periodismo a la historia, pero no acabó realmente convencido. Aquel libro, sin embargo, le sirvió para entrar en un bucle de lecturas y llegar hasta Ian Stevenson. Stevenson llevaba largo tiempo investigando la reencarnación con un método científico, publicando estudios y recolectando datos y muestras sobre el tema. Era médico, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, y no daba nada por sentado. Stevenson no decía haber investigado solo unos cuantos casos, sino más de 2000 en todo el mundo. El olfato periodístico de Schroeder se activó y empezó a hablar con Stevenson y a hacer seguimiento de sus investigaciones. Incluso le pidió que le dejase acompañarlo en su trabajo de campo para ver de primera mano qué hacía y cómo. El científico resulta que aceptó, y a finales de los años 90, Schroeder siguió sus pasos en el Líbano y en la India, entrevistando a personas que recordaban sus vidas pasadas. O eso al menos decían ellos. El fruto de esa observación es un libro, Almas Ancestrales, un ensayo periodístico publicado por Errata Naturae, una exploración sobre lo que no sabemos sobre la muerte y lo que Stevenson intentaba hacer. Aunque el periodista ganador del premio Pulitzer no consigue confirmar si la reencarnación es o no realidad, al fin y al cabo él hace periodismo, expone los hechos y no entra en opiniones, muestra que sí, que se puede hacer ciencia sobre temas que a priori parecen demasiado etéreos. Al menos nos queda claro que al final de este libro, Stevenson no es un charlatán, decidido a convencer a los incautos de cualquier cosa, sino un científico que aplica el método científico en un tema bastante controvertido. Lo realmente interesante es que esas historias investigadas no son grandilocuentes, no reportan nada a la persona que las recuerda. A diferencia de las historias de la gente que dice haber sido, por ejemplo, Napoleón o alguna princesa ancestral, entre el 50 y el 60% de las reminiscencias de vidas anteriores de la muestra de Stevenson se conectaban con muertes violentas y con experiencias traumáticas. Y claro, hoy en Puerta a lo Desconocido estamos hablando, con letras mayúsculas, de la reencarnación. Es que este tema abre otras muchas preguntas, como ¿qué es el alma? Y si existe algo como tal.
A principios del siglo XX se llevaron a cabo algunos experimentos al respecto, pero nunca se pudo dar oficialidad a las investigaciones. Que un psiquiatra reputado con esa trayectoria, llevándose décadas viajando por el mundo, y que su conclusión es que no hay conclusión sobre la demostración fehaciente, empírica y científica de que hay o de que existe la reencarnación, ¿a ti qué te dice, José? Buenas noches. Pues yo pienso que sí que hay muchísimos ejemplos y casos estudiados, por ejemplo, con regresiones, hipnosis, que dan acto de fe de que esas personas han evolucionado y han vivido otras situaciones en otras vidas. Pero no hay realmente una prueba científica. Es decir, sería, bueno, tanto como fíjate, llevar... Pero es que sería lo mismo que asegurar que hay vida después de la muerte. Y esa, perdóname, es la gran pregunta, es el gran misterio del ser humano. Bueno, pero cuando una persona se lleva bajo hipnosis o regresión a otra vida, da fechas, señales, acontecimientos y circunstancias, lugares, momentos que luego se han comprobado de que eran reales, ¿no? ¿Tú crees? Totalmente. Es que es imposible demostrarlo científicamente. Imposible. Ahí creo que no hay ningún debate. Yo te puedo preguntar, que te la voy a preguntar después, ¿no? Tu opinión hoy, ya que estamos hablando de la reencarnación, ¿no? Y además yo decía al principio, la reencarnación, palabra con letras mayúsculas. ¿Cuánto me gustaría, no sé, por decirte algo, me voy a convertir en halcón? Porque no solamente estamos hablando de la transmigración de un cuerpo humano a otro cuerpo humano del alma. Es que existe también la reencarnación a animales. De todas formas, yo te voy a comentar, a mí en muchas ocasiones en tiradas de cartas, consultas de tarot, a mí se me han dado muchísimos casos de personas que vienen a echarse las cartas y le aparece que va a volver alguien de su pasado, alguien que no olvida, que no supera y que pasa el tiempo y esa persona sigue amando, queriendo, deseando una vuelta con esa persona. Y es verdad de que pasa el tiempo y esa persona, tarde más o tarde menos, termina volviendo. Y es cierto que en la mayoría de esos casos siempre hay un gran porcentaje de una especie de karma. Es como que la persona que espera que esa vuelva tiene que sufrir ahí una serie de acontecimientos hasta evolucionar algo que lo mismo viene conectado de otra vida. ¿Tú crees en la reencarnación? Totalmente. ¿Tú nunca has conocido a alguien y has sentido una energía, una vibración o algo? Una conexión. Que te ha llevado a decir, yo a esta persona la conozco de otra vida, de otro momento. Absolutamente. Lo cual no implica que yo crea que la reencarnación existe. Tú eres creyente. Claro. ¿Cómo puedes ser creyente y creer que existe la reencarnación? A ver, la religión católica dice que la reencarnación existe, pero sí, la resurrección al final del día del juicio final, cuando todo el mundo ha muerto, no, supuestamente. Existe una trayectoria de porque vida la resurrección existe. De hecho, la de Jesucristo es una resurrección, ¿no? Bueno, eso es dogma de fe. Bueno, es dogma de fe, pero la Iglesia dice que hay una reencarnación en conjunto al final de los tiempos. Ojo, yo te voy a decir algo, ¿eh? Que yo sea creyente no quiere decir que yo crea al pie de la letra todo lo que dice la Biblia, ¿eh? Cómo me gusta hablar con vosotros. Sois de una especie todos, ¿eh? Todo el equipo de Puerta a lo Desconocido. Yo creo que solamente era cosa de Álvaro y de Ángel, pero veo que tú también.
O sea, vosotros le dais a todo. Tú eres creyente Yo sí. y piensas en la De reencarnación hecho, yo tengo- cuando te está diciendo precisamente ese dogma de fe al que tú profesas una creencia, te está diciendo que no. Que Además- después de la vida hay un juicio y se acabó, y que después del juicio hay otra cosa, pero nunca reencarnación. Yo Pues, pienso que ¿ves? la hay. Vale. Yo pienso que la hay completamente. Es que eres muy romántico. Gracias por venir, José Guillén, que es sensitivo, medium y tarotista. Espérate. Dime que tú crees en la reencarnación. Dímelo, hombre. Mira, para una Es que vez te estoy esperando te voy a contar. Puerta Gallola te estoy esperando. Te voy a contestar dos cosas. Venga. La primera, para una vez que me traigo datos, te los voy a contar con números. Sí. Hay un Uy, 27... la sí, esto es... no, la reencarnación con datos, me encanta. Ya Maravilloso. empezamos bien, venga. Hay un 27% de europeos que creen en la reencarnación, un 27%, ¿vale? ¿Solo? Solo. Es lo que dicen en un trabajo publicado. Pero qué poca gente, ¿no? Del ese 27%, en la Europa occidental, el 20% solamente. Ten en cuenta que estamos chocando de frente con la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. ¿De frente? Que no la acepta de frente, además. En Europa occidental, en Portugal, el 31%, que es el mayor porcentaje. Y después, que correspondiendo con José, de toda esta gente que cree, hay un 38% de gente que son espirituales, pero no religiosos. Sí. O sea, el religioso católico ortodoxo no la puede aceptar por dogma, pero el espiritual la acepta en un 38%. Mi opinión personal, yo creo que sí existe la reencarnación. Ah, es que me encantas. Así de claro, de tajante. Me encantas, vamos. Y En yo sí fin, creo en ella. recogiendo cable nada más empezar. Del tirón. Bueno, pero me hubiera gustado más debatir contigo. Ahora vamos. Además, en la reencarnación, aparte de la opinión personal que pueda tener cada uno, de la vivencia de cada uno, etcétera, etcétera, es un tema muy estudiado que sigue estudiando de una manera intentando meter un tema científico, un estudio científico, o sea, estudios descriptivos, estudios observacionales, y se llega a una conclusión, o sea, por dar nombre, Ian Stevenson, Tucker, Harrelson, Weiss, que es más espiritual, digamos. Pero dentro de la vertiente de Stevenson, que ahora te cuento si quieres, tú lo has contado, y de su sucesor, que es Tucker, que todavía está vivo, ¿vale? Que son psiquiatras además en Virginia. La conclusión, aparte de sacarle pormenores, la escala de Tucker para la validación de la experiencia, para darle consistencia, no a lo que cuentan, la conclusión me parece maravillosa y es no podemos probar la reencarnación porque no se puede probar la reencarnación, es imposible probarla o demostrarla, pero la explicación de la reencarnación encaja o explica muy bien lo que está pasando. Claro, sería una forma de meter todo en ese cajón desastre que es, ¿por qué hay un crío que recuerda cosas que es imposible que recuerde? Además, claro, y además eso encaja también en el cambio de estudio que ha habido. En los primeros tiempos, sobre todo se hacía hipnosis. E hipnosis no deja de ser un testimonio y está muy sujeto a errores, a interpretaciones. Pero cuando llegó el fenómeno, a través de Stevenson, pasa que Stevenson se dedicó sobre todo a Asia. Yo no quiero hipnosis, no quiero adultos, quiero niños que recuerdan lo que ha pasado. Que además sigue unos patrones, 35 meses de edad, generalmente a unos 25 kilómetros de su zona, 16 meses de intervalo entre la muerte y el nacimiento. Los recuerdos, lo que te cuentan, niños de 35 meses, de 2-4 años, las marcas de nacimiento que corresponden con las lesiones que tenían cuando murieron, no siempre, pero en algunos casos. Es muy difícil de falsear eso. ¿Vale? Bueno, pero si no, aquí nadie nunca cuestiona. No, nunca lo hago, no cuestiono que una cosa no, pero sea hay que falsa. No. Pero que el Hay que testimonio de interpretar. algo, de alguien, no te indica que tiene que suceder un hecho concreto. Es que son En muy, este caso, son el de muy la llamativos. reencarnación. Si quieres empezamos con historia, pero son muy ¿cuántas llamativos. cosas llamativas hay? Millones. El sol, la luna, la vida, cómo un Pero, embrión se convierte a ver. en un cuerpo, pero eso no significa que Pero que exista es- la reencarnación. No, pero ya digo, no se demuestra la reencarnación. Pero Pero escúchame, esa hipótesis explica muchísimas cosas. Vale, pero ¿tiene algo que ver que se haya sentado a tu lado José Guillén para que llegues tan blandito? Qué blandito. Si Llegas para una muy- vez que estamos de acuerdo. Pero si es que yo tu recogida de cable en el minuto 1 del A ver, partido, es que no lo entiendo. Que José no es como las tortuguitas americanas que pegan la enfermedad de cuando la tiene. No, hombre, La cosa- pero sí que No sé, o qué espiritual, ¿no? pero hombre, No. de José en- Para una vez que estamos de acuerdo, tío. pero escúchame, sí, pero normalmente no tardamos un tiempo por tiene que haber un No, roneo, pero aquí- un roneo previo que aquí no había. No, podemos quizás. No, pero- Podemos
podemos quizás discutir en alguna forma de verlo, de entenderlo. Aunque, vuelvo a repetir, al ser... no son... ¿cómo te explico yo? No son hechos... Bueno, yo diría que sí. Que encajan, que explican, que lo cuentan. Que es más difícil aceptarlo que descartarlo, en este caso. Te preguntaré de nuevo, entraremos en tu opinión, que sobre todo a mí lo que me parece valioso del equipo es sus opiniones. Ángel Benítez, investigador de fenómenos paranormales y doctor en medicina, también es doctor en medicina, y parapsicólogo Álvaro Álvarez. A ver qué me cuenta, qué miedo me dais, este pasteleo de creer en la reencarnación. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Será usted, pregunto, la voz discordante de estos dos señores que dicen que existe la reencarnación? Pues yo voy a ser la oveja negra. Claro, normal. Porque ¿qué oveja negra? La oveja racional del equipo. Bienvenido Álvaro. A ver, si tomamos como el concepto de reencarnación el hecho de que hay una conciencia, espíritu, alma que se introduce en el cuerpo de otra persona y que durante cierto tiempo la habita y luego desaparece, porque eso es lo que, por ejemplo, dicen los trabajos de Ian Stevenson, rotundamente no. No o sea, creo. tú eres de la misma cuerda que Stevenson. Es decir, Stevenson era un tipo muy curioso que durante décadas viajó por el mundo investigando, y además nada de cosas grandilocuentes o de cosas que le contaban, no. El tío investigaba casos, entendedme, de un perfil bajo, nada notorio, y él finalmente, después de décadas, como bien decía Schroeder, el periodista que le acompañó porque quería acompañar a Stevenson, al final la conclusión: es imposible demostrar que existe la reencarnación, como es imposible demostrar que existen los fantasmas, ni más ni menos. A ver, el problema que tiene Stevenson, desde el punto de vista metodológico, es que comete tres errores. El primero, los casos que estudia son casos donde ya se dice que al niño al que estudiaba ya tenía una reencarnación. Es decir, el niño ya ha sido contaminado por las creencias de las personas que estaban a su alrededor. En segundo caso... Pero es normal, ¿no? Perdona, discúlpame Álvaro, es normal. No necesariamente. Él tiene que acudir a una llamada de algo que se cuente en el lugar, ¿no? Claro, pero es que entonces podríamos hacer otro tipo de estudios diferentes. Por eso digo, ese es el primer sesgo. El segundo sesgo que utiliza o en el que incurre es que cuando empieza a estudiar los casos que se dan sobre todo en la zona de la India, utiliza traductores. Y los traductores lo que hacen es que cambien el relato para que se ajuste a las esperanzas que tenía el profesor. Esto es otra cosa. O sea, que él se tenía que fiar de lo que decía el traductor. Exactamente. Y el tercero es un caso, bueno, es un tema, podríamos ser más polémico, y es el tema de los recuerdos que supuestamente tenían estos niños, que muchas veces estaban relacionados con procesos de déjà vu. Entonces, claro, ahí tenemos un pequeño problema, porque el déjà vu, que es esa sensación que tenemos todos, hemos tenido alguna vez, de que algo que vemos por primera vez nos parece que ya lo hemos vivido antes, tiene algunas explicaciones de tipo no paranormal, sino explicaciones biológicas. Sin embargo, yo voy a, si me permitís, voy a traer una figura que muy poca gente conoce y que verdaderamente es la persona que más ha estudiado el tema de las reencarnaciones. Y de hecho escribió un libro y ha dado lugar a una teoría sobre el tema de las reencarnaciones. Y es el doctor Hemendra Bayerny, que seguramente ni lo conoceréis. No, yo no, es la primera vez que lo oigo. Bueno, este hombre estudió cerca de 50.000 casos de supuestas reencarnaciones. ¿Cuántos? 50.000. ¿Pero tiene tiempo en su vida para estudiar 50.000 casos? De hecho, incluso a veces hasta se desplazó. Él curiosamente hizo lo contrario. Él estaba en la India, empezó estudiando casos en la India y terminó estudiando casos en el resto del mundo de habla inglesa porque él hablaba inglés. Es decir, él recogía los criterios de primera mano. En segundo lugar, él hizo una cosa muy interesante, que es una parte, que es lo que hemos dicho sobre el cambio de lo que sería la metodología. Él se iba a los diferentes pueblos que había en la India preguntando a los niños, sin necesidad de que nadie le dijera que ese niño se había reencarnado. No sé si entendéis un poco la diferencia. Es decir, no es que él fuera a ver un niño que decía que estaba reencarnado, sino él a los niños que veía jugando les preguntaba. Y si alguno recordaba algo
o tenía, por ejemplo, las famosas marcas de nacimiento supuestamente asociadas a estos casos. Pero eso es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Exactamente. Álvaro. Exactamente. Y de hecho, él saca una teoría que se llama la teoría de la memoria extracerebral, que ya si queréis después lo hablamos, que tiene cierta lógica también desde el punto de vista biológico, que está directamente relacionada en por qué son los niños los que recuerdan las vidas pasadas, por qué a partir de cierto momento pierden esos recuerdos, y luego si queréis podemos entrar desde el punto de vista biológico por qué, O sea, no estamos hablando de nada fuera de lo normal. Y lo que estamos viendo es que el niño tiene recuerdos de vidas pasadas, y hago hincapié, ya si quieres después hablamos de por qué hago hincapié en ese tema. A ver, recuerdos de vidas pasadas. Un momento, a ver si yo me aclaro. Si tiene recuerdos de vidas pasadas es que ha reencarnado. No necesariamente. Es imposible. Entonces, No ¿que está poseído por otra alma? No necesariamente. ¿Por ahí van los tiros? No. Estás tú muy misterioso, ¿no, Álvaro? Hombre, vamos a crear un poco de ambiente, Y además ahora ya luego pues disparamos. Los oyentes no te ven, pero te has cruzado de brazos, lo que es señal de que te estás defendiendo. Y Ángel levanta la mano. Y tú, espérate, no, pero espérate. Pregunta importante. ¿José cree en la reencarnación? ¿Ángel cree en la reencarnación? ¿Y tú crees en la reencarnación? Como te he dicho, en el sentido de que sea... No, tú me has dicho una que no crees en lo de conciencia. Stevenson. No, yo te digo, en el sentido de reencarnación, de que sea una conciencia, ¿vale? Que habita durante cierto tiempo o siempre en el cuerpo de otra persona, no. Radicalmente no creo en ese tipo de reencarnación. ¿De verdad? De verdad, de la buena. Me sorprendes muchísimo. Yo creía que tú ibas a lanzar una especie de guante. Pues eres rotundo, además. Sí. Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo, con Ángel Benítez, decíamos doctor en medicina también, e investigador, y José Guillén, sensitivo, medium, tarotista. Iniciamos Puerta a lo Desconocido, y hablando, iniciamos hace ya un rato grande que hemos empezado el debate, dedicado hoy a la reencarnación, a través de la EMA, la red de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía, 100 emisoras que, como siempre os digo, os escuchan muy atentos. ¿Qué quiere usted decir? Que lleva un buen rato. Era usted un niño obediente en el colegio, por lo que veo. Sí, buenísimo. Con la manita levantada, ¿Has visto? esperando. Sí. Hombre, no. Candoroso, chaval. Que los Escúchame, modales ante todo. Con Álvaro. Antes que nada, ¿tú te esperabas eso de Álvaro? Sí, claro. ¿Sí? Aparte de que yo, en cierta parte, estoy de acuerdo con él. Porque hay muchas formas. No se está de acuerdo y desacuerdo al 100%. Y más con Álvaro, que nos conocemos hace un montón de años, sabemos cómo respira, etcétera, etcétera. Lo que, más que estar en desacuerdo con él, quiero puntualizar cositas. Sí. La reencarnación es un fenómeno que se ha estudiado sobre todo en la India. Y el tema que habla de los niños, no sé cuánto. ¿Por qué los niños hindúes recuerdan más la reencarnación? ¿Por qué más casuística en la India que en el resto del mundo? Ajá. Porque es más fácil cuando tienes algo aceptado dentro de tu cultura. En la cultura hindú acepta la reencarnación. Un credo popular. Un credo popular. Es más fácil que no se inhiban ese tipo de sensaciones que cuando es algo que está fuera de tu, digamos, cultura popular. Entonces, un niño de esa edad, un niño de corta edad, que no tiene, puede estar jugando o no puede estar jugando, pero la sensibilidad y la aparición de esos casos es mucho mayor cuando no está proscrita, digamos, por la cultura, para que nos entendamos. Puedo estar muy de acuerdo con él, con que no tiene por qué ser ese recuerdo, puede ser una predicción extrasensorial, puede ser una herencia de tipo de cosa, puede ser un recuerdo mezclado, puede ser un déjà vu, lo que sea. Pero cuando ya tiene alteraciones en la conducta, sobre todo que también le da refuerza, que eso es la escala Soklizo-Tucker. Aparte de la intensidad con que recuerda las cosas, las alteraciones en la conducta, en los miedos, las fobias, que le tiene miedo al agua, que le tiene miedo a las arañas, o sea, ese tipo que altera una conducta normal, que está asociada a los recuerdos que tiene a lo mejor. Y cuando tiene, lo que pasa es que ese punto a mí no me cuesta mucho trabajo darle tanta validez. Manifestaciones físicas, la herida del tiro, porque el 70% de los niños que recuerdan su muerte han tenido muertes traumáticas. Puede ser que tenga algo que ver en el recuerdo, en la forma en que se produce esa muerte. Una muerte natural, un proceso natural, una muerte prematura y traumática, conlleva otros mecanismos emocionales de fijación del recuerdo también, o de lo que sea. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Vamos, la muerte natural de 70% fueron traumáticas en la forma de morir, no en las situaciones vitales, más que en el mecanismo de muerte, pienso yo. Bueno, la emoción es muy importante en la fijación de este tipo de cosas. Pero
no creo que sea solamente una percepción extrasensorial. El tema del alma, el tema de la conciencia, perdón, también nos metemos que es lo que postulan la gente que no, o los teóricos, con el tema de la migración de las almas. Tenemos más habitantes en el mundo que nunca. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene esa gente? ¿Qué vienen? ¿De otro Exactamente. planeta? ¿Y por Claro, qué no? ¿dónde están? Entonces, ¿Y por qué no? hay una teoría que dice que hay un número de almas que no sabemos ni sabremos cuál es, y que la reencarnación... Bueno, claro, que puede haber... ¿Cuántos son de humanos? ¿Cuántos vamos ya? ¿6.000 millones? Son 6.000 millones, así. En el 2030 vamos a ser 10.000 millones. Entonces, en el 2000 éramos... No sé si éramos 4.000 y Ya llegamos vamos por 6. 6.000. Claro, y puede haber 50.000 ¿Cuántas millones de almas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se postula, que me parece también un artefacto teórico, realmente me da igual. Yo creo que existe porque tengo esa sensación, por los testimonios de la gente, la explicación. Uy, la sensación, pero es que... Lúdico, ¿vale? ¿Qué eso de las sensaciones? Me ciño a los testimonios que han repetido, la cantidad de estudios que ha habido. Es que, disculpadme, pero es que, José, me cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo me convencerías tú? Lo digo porque, a diferencia de Álvaro y de Ángel, que son más científicos, tú eres muy espiritual. A ver. Tú tienes esa portezuela al más allá A por ver. la que entran... Yo con... Pero ¿cómo me Con convencerías? el vínculo que Pero ¿cómo tengo- me convencerías tú a mí de que A ver, existe la reencarnación? Yo no te puedo hacer ver por mis ojos, ni sentir por... Pero por mí. convénceme, quiero que me convenzas. Pero sí que es cierto que con el vínculo que yo tengo con el más allá, o con las almas, o con los espíritus, como tú puedes entender, si yo a ellos los veo, si ellos contactan conmigo, si ellos se ponen en comunicación conmigo, ¿cómo no voy a creer en la reencarnación? Vamos a ver. Es que es básico, es básico. ¿Cómo? A ver, Una persona muere, Sí. el alma sale y el alma sigue. Y no puede darse... ¿en eso estamos todos de acuerdo? Ah. Vale, un momentito, acabas de decir una cosa muy importante. Vamos a ir Efectivamente. desde el principio. Álvaro, ¿está usted escuchando atentamente? Siguiente paso. Un cuerpo muere, el alma sale. Llámale conciencia, te lo compro. Sale. Y ¿Sí sigue o- ahí un tiempo. Un momentito, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Vale. Y sigue un tiempo ahí. Y sigue un tiempo. Efectivamente. Un tiempo hasta que ese alma, por las razones que sea, evoluciona y desaparece. Pero no desaparece porque se fuma, sino porque su alma pasa a otro grado o a otro plano. Eso es así. Vale. Cuando yo voy a Eso, un lugar, lo entendemos todos. Pero ¿cómo es el proceso de reencarnar? pues obviamente... ¿Ese alma que va a otro cuerpo ya formado o al embrión que está en Yo- el útero materno yo pienso formándose? que- ¿Y en qué momento entraría? Yo pienso que sería mucho más fácil, más sencillo, más práctico que la persona muriera y el alma pasara directamente a la energía superior. Eso sería lo más fácil. Yo quería decir, pues estamos hablando de la reencarnación y José Abierto ha tocado un tema muy chulo. Pero espérate, has dicho energía superior. Claro. ¿Eso qué es? Vamos a ver. Aquí no estamos sin más y hemos nacido del Big Bang sin más. Ah, espérate. Ahora me vas a Perdona. llevar otra vez a tu terreno. Ahora volvemos al terreno No. de Dios, de la creencia. Obviamente. Tiene que haber algo sobre todas las cosas. Te estás haciendo un Ángel Benítez. Me No, vale no, no, todo. no. Ángel le vale todo. Ya estamos conmigo. Sí, porque es que al final me llevas a tu terreno y me No. estás, Pero vamos a ver, me Juan estás Antonio, contagiando a José. Escúchame, Juan Antonio. Una persona muere y su alma sigue ahí, sin el cuerpo físico. Trasciende. Vamos a Queda llamarla. ahí, queda ahí. El alma no muere, la persona y Cuando desaparece. dices queda ahí, ¿queda dónde? Pues a veces queda aquí, otras veces va a otro plano. Pero está bastante claro. Ahí es que lo que está diciendo José ha tocado una cosa. Hay un 5% de los niños que cuentan experiencias que recuerdan el estado de transición. Eso es muy importante. No solamente recuerdan su vida anterior, sino que recuerdan qué pasaba cuando no estaban encarnados. Tiene su fase de intermedia, que no están todavía, su fase de estatus intermedio, y después la encarnación. Son sensaciones como muy parecidas a la gente que tiene ECMs, el estado de bienestar, no sé cuánto, y te lo cuenta un niño de 2 años. Entonces, perdón. Yo no sé si será que el alma vuelve donde tenga que volver, yo qué sé, no tengo ni idea. Pero cuando te cuentan un niño de 2 años con esa inmadurez, ese tipo de vivencia que además coincide con los niños que tienen recuerdos más fuertes de su vida anterior. Entonces, probablemente tenga que haber algo por ahí. Y por ahí creo que vayan los tiros. Es una historia que se repite y que tiene coherencia.
La Biblia, amigo José, no registra que Jesús enseñara la reencarnación. Al contrario, enseña la resurrección y una sola vida terrenal seguida de un juicio, que lo decíamos al principio. Pasajes como Hebreos 9:27 afirman que el hombre muere una única vez. Ojo a esto, contradeciendo la reencarnación. Y Jesús prometió el paraíso inmediato a quienes creen en él. No más vidas. Bueno, Ahí te ha colado. No me he colado yo. Lo dicen Hebreos 9:27 y si lo dicen Hebreos 9:27, yo los creo. Esto es dogma de fe. A ver, me refiero al dogma en el que cree José Guillén. Juan Antonio, la Biblia dice eso, pero la Biblia también dice que Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día. Sí, pero va a otro plano. Oye, que yo solo creo, que yo soy cristiano, pero no creo todo lo que me dice la Biblia. ¿Puedo? A ver, eso es como la música. Tú escuchas una música, tú te relajas y te puede llevar a conectar ¿a qué? ¿Habéis escuchado hablar de los manuscritos del Mar Muerto? No. No, he escuchado hablar de los manuscritos. Sí. Ahí está. De los manuscritos del Mar Eso Muerto, es, sí, que sí. son manuscritos cristianos anteriores al Nuevo Testamento. Vale. Los primeros cristianos sí creen en la reencarnación. Y en Nag Hammadi, que es una cosa parecida, encontramos manuscritos incluso más anteriores que los del Mar Muerto, y 52 de ellos hablan de la reencarnación. En el Quinto Concilio Ecuménico, en el año 583, se abolió ese tema. ¿Por qué? Mi opinión, como yo no puedo decirte por qué, pero en el momento, que es por lo mismo que pienso yo, que nunca jamás vamos a demostrar la reencarnación ni la vida después de la vida. Eso es una seguridad muy peligrosa y estamos condicionados genéticamente para no tener esa certeza jamás. Más pruebas de las que tenemos, no puede haber más. Siempre vamos a estar condicionados a que eso no exista, por lo que hemos dicho 1000 veces. Si estamos seguros de que la reencarnación sí o sí, y se acepta sí o sí, Es un acto de fe, ¿no? De espiritualidad. Claro, no, pero no podemos tener... Una energía, ¿no? Que los sienten, hindúes sí ¿no? pero los hindúes tienen su forma de vivir y creen que esto como si fuese un aprendizaje, no sé cuánto, bla, bla. ¿Que me va mal? Bueno, apago de nuevo, nueva partida. Eso, en ese momento yo creo que no interesaba que eso se aceptase. Bueno, Álvaro, que estás muy callado, extrañamente callado, con un tema tan polémico como este. Si tú crees en la trascendencia de la energía, ¿dónde va esa energía? No es lo más normal, digo yo, si tienes ese concepto de la trascendencia, que vaya a otro cuerpo. No necesariamente. Bueno, no es necesario, pero es una posibilidad fehaciente, ¿no? A ver, yo siempre pienso cuando surge el tema de la reencarnación desde el punto de vista de que es una conciencia la que vuelve de una persona que ha fallecido, siempre hago la misma pregunta que siempre me hago cuando incluso hablamos de fantasmas. ¿Siempre nos tenemos que reencarnar de alguien del pasado? ¿Nunca va a haber una reencarnación de alguien que se haya muerto dentro de 300 años? Entonces no sería una reencarnación, Claro, sería ¿por qué otra no? cosa. ¿Por qué no? Porque sería una preencarnación. Define que es una reencarnación. No, una persona que se muere dentro de 500 años, su alma, espíritu, conciencia, porque no se reencarna en alguien del pasado. Porque ya habrá aprendido lo que ha vivido, ¿no? Su Y alma. aprendido- Date cuenta que ¿aprendido una qué? reencarnación, ¿Aprendido claro, qué? una reencarnación. Claro, confunde es- recuerdo con enseñanza. Claro, la reencarnación es cuando el alma pero es que está pide ahí- una evolución. Pero vamos Entonces, a ver. si No, tú no, has no, no. vivido No, yo cuidado, te cuidado, X cuidado. No, tiempo no. atrás, Tú no me estás puedes volver a una hablando, vida tú me estás pasada. hablando de un concepto de reencarnación en el sentido de que la reencarnación es un camino para una ascensión espiritual. Claro. Vale, pero eso es una creencia. Yo te digo a ti, ¿qué es la reencarnación? Pero es que la reencarnación tiene ¿Qué es que la llevarte a reencarnación? una evolución de algo, ¿no? Mira, esto es como, tengo fiebre. ¿Qué es la fiebre? No, es que puede deberse a que tengas un tumor. No, mira, me da igual. ¿Qué es la fiebre? Ya después me meto en más cosas, pero ¿qué es la fiebre? La fiebre es que sube la temperatura, porque aparecen unas sustancias en la sangre, se llaman los pirógenos. Vale, la reencarnación que decimos que es, según el concepto que manejáis vosotros, es una conciencia, la que sea. Que se va purificando, ¿no? No, pero eso no es una reencarnación. Claro. No, Porque yo creo que eso en corre una demasiado. en una Eso es reencarnación otra se cosa. viven experiencias, ¿no? Eso Sí, es pero otra no es cosa. a lo que se refiere al concepto puro de una reencarnación. Álvaro, lo que quiere decir es una conciencia que se está toma- asociada a un cuerpo, a una vida en concreto, sin más.
no se mete en experiencia. Y es que, claro, es que después tenemos la siguiente parte, y es lo siguiente. Tú me dices, no, es que la conciencia lo que hace es que evoluciona, ¿vale? ¿Cómo evoluciona? Si lo que queda demostrado fehacientemente es que a partir de cierto momento desaparecen los recuerdos de la reencarnación. Yo creo que no evoluciona, porque además por definición... Otra forma de vivir, ¿no? Yo creo que otra cosa. Que yo pienso, vamos a ver, el problema, tenemos dos grandes problemas con respecto a la reencarnación, en el sentido que pensamos del alma, ¿vale? Tú me has dicho antes, ¿por qué un alma no puede volver a un cuerpo? Bueno, pues imaginemos, voy a hablar siempre de un concepto que utiliza un amigo mío que se llama Dr. Oscar Iborra, que habla de la gran C. La gran conciencia es como el mar. Es una conciencia común a todos los seres humanos, como el mar. Y entonces aparece una ola y de esa ola sale una gota. Esa conciencia, esa gota, es tu conciencia, la tuya. Y luego vuelve al mar. Sigue siendo conciencia, pero ahora ya se ha diluido en toda la conciencia. Si sale otra gota, será otra gota diferente. Nunca será la misma gota. Entonces es complicado que se produzca la reencarnación en ese sentido. ¿Y si no hay mar? ¿Y si no hay mar? ¿Y si eres simplemente esa gota con un tejido genético astral, pero mira, que va recordando voy a poner, y que va transmigrando? Voy a poner, es que volvemos a lo mismo, recordando. Es que estáis limitándolo a una forma. Ahí está. Vamos a ver. Voy a utilizar una metáfora radiofónica. ¿De acuerdo? Nosotros estamos hablando ahora y estamos emitiendo para toda Andalucía, como tú muy bien dices. ¿Vale? Estamos hablando y hay alguien que nos está escuchando. Y en ese momento esa persona, pues, lo llaman por teléfono y tiene que apagar la radio. ¿Nosotros nos apagamos? No, seguimos hablando, seguimos emitiendo. Luego ese hombre termina de hablar, vuelve a encender la radio y seguimos siendo nosotros. Seguimos saliendo por la radio nosotros. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora imaginemos esto, pero a nivel de la conciencia. Imaginemos que nuestra biología no es más que un receptor, como una gran antena. Y tú lo que haces es que recibes esa conciencia. ¿Y cuál es la conciencia que recibe? Pues igual que un dial. Tú solamente puedes escuchar una emisora, tú no puedes escuchar 3 emisoras a la vez. Podrás escoger una banda y una emisora. Pero nunca podrás escuchar 2 emisoras a la vez. Jamás. Pero lo que sí puedes escuchar son programas grabados. Y ahí es donde yo quería llegar. Puede ser que lo que entendamos por reencarnación y pensemos que es una conciencia, realmente no sea la conciencia en sí. Sean los recuerdos de esas personas que han vivido antes que nosotros, que están viviendo ahora y que vivirán. Me da igual. Y que entonces lo que hacen es que, por un mecanismo que si quieres luego lo explicamos, es posible que esos recuerdos, que podríamos llamar campos mórficos, campos acásicos, campo noético, como le queráis llamar, lo que hacen los niños y que tienen esa habilidad es, como su tejido cerebral y sus neuronas están muy interconectadas, como si fueran las antenas que tienen muchas conexiones, son capaces de recoger señales que nosotros no podemos. ¿Y por qué se produce la disminución de eso? Lo que se habla siempre de que hasta cierto punto el niño es capaz de recordar y luego no recuerda. Porque tú, Ángel, como yo, sabemos que existe una cosa que se llama la poda sináptica, que nos pasa a todos los seres humanos. Cuando somos pequeñitos estamos aprendiendo muchas cosas, y el cerebro es muy plástico y está constantemente creando conexiones. Pero llega un momento en que el cerebro dice, oye, tengo tantas conexiones que algunas no me sirven de nada. ¿Qué hago? Las elimino, lo que se llama la poda sináptica. Y lo que puede pasar es que estemos eliminando antenas y por eso esos recuerdos que antes teníamos, dejamos de tenerlo. Entonces la pregunta que hay que hacerle cuando hablamos de reencarnación, o que yo me haría, no es si es un proceso de evolución, no. Lo que yo me pregunto es, cuando una persona tiene un recuerdo de una vida pasada, ¿realmente está recordando su vida pasada o está recordando la vida de otra persona pasada? Me parece genial, o sea, es una duda brutal. Y creo que se puede medio reducir a una individualización o la individualización de esa gran conciencia que me habla del mar. Entonces, no sé por dónde iba yo.
creo que más que un tema de sintonización sobre una información determinada, porque el niño tiene un corpus, tiene un conjunto de recuerdos que forman una vida. Es una extracción de esa individualización de unos recuerdos en concreto, de una vida en concreto, que ese conjunto de recuerdos individuales forma una personalidad, o forma una conciencia, forma una persona, forma una individualidad. Pero lo que hace es que moldea la personalidad del niño. Claro, pero bueno, al principio, Pero por eso entonces, vienen las alteraciones en la por conducta. eso no sé si os acordáis que siempre he dicho que al principio he dicho, estamos hablando de recuerdos, Cuando hablamos de cualquier caso, el que creáis, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos clásicos, ¿vale? El caso de James Leiningen, el niño de los Estados Unidos que decía que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O por ejemplo, otro caso también muy famoso sobre ese tema, que es el caso, estos son dos casos que son clásicos, estos son dos casos que son, por ahora son los que más difícil consiguen explicarlo, porque en el caso de James Leiningen después se descubrió que en cierta manera lo que habían hecho los padres eran acelerar lo que hemos dicho antes. Habían buscado casos para que el niño para estar seguros, con lo cual el niño lo que había hecho era coger información de esos casos. Pero hay dos casos en la India que son espectaculares, que son quizás los casos que más llaman la atención en este sentido. ¿Por qué? Pues porque son brutales y voy a explicar por qué. El primer caso, que además es un caso que está comprobado, es decir, esto es un caso comprobado, es el caso de Shanti Devi. Shanti Devi, que nació en los años 30, ¿vale? En la India. Hubo incluso una comisión que montó Gandhi para verificar que era cierto. Y el problema es que ella describía perfectamente una cesárea en la cual ella había muerto cuando era pequeñita. Y el otro caso, que este ya es brutal, es el de Uttara Udar. Uttara Udar es una mujer maratí, que es una zona de la India, que hablaba un perfecto dialecto bengalí de hace 150 años. Y eso no había manera de saber por qué. Es que pero volvemos a lo mismo. Están utilizando información. Tiene que ser información pasada y recuerdo, indudablemente. Entonces, pero vemos a lo mismo. Claro, lo que decía este hombre, el doctor Jarnaby, era que lo que ocurre realmente es que cada vez que nosotros tenemos una evidencia importante, porque otra cosa muy curiosa es que cuando tú le dices a alguien o se le hace una regresión, normalmente a todo el mundo o es príncipe egipcio, no, o ha sido... Por eso te digo, normalmente lo que uno recuerda son eventos muy, muy traumáticos. No va a recordar el día que estaba en la casa tomando café, no sé, en su casa allí, o que estaba haciendo en la carpintería clavando clavos. No. Recuerda batallas, recuerda guerra, recuerda sucesos que son muy traumáticos. Y eso es justo lo mismo que pasa, y eso lo sabemos todos, cuando, por ejemplo, vamos a unas ruinas como es, por ejemplo, en Belchite Viejo, y la gente oye los aviones pasar, etcétera, pero no hay aviones, nadie está diciendo que esté pasando un avión. Entonces, claro, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. Cuando hablamos de reencarnación de una persona, estamos hablando de que esa persona realmente es esa conciencia recordando lo que ha vivido, o es el niño o la persona o la conciencia que está viva la que no sabemos por qué mecanismo sospechamos que yo he dicho, pero que no lo sé seguro, que es capaz de acceder a la información de ese recuerdo y traérselo. Es casi lo mismo. O sea, me da igual, porque ese recuerdo tiene que estar almacenado en algún lado. Claro, entonces, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque hay una individualidad. Ahí va, pero exacto. No es lo mismo que sea una conciencia, porque, es que volvemos siempre a los mismos problemas. ¿Cómo definimos conciencia? Porque la conciencia es la unidad que tú tienes, lo que hace, digamos, lo que te caracteriza y te diferencia del resto. Sácalo, es el alma. ¿Pero por qué te cuesta tantísimo? Cuidado. Pero no la conciencia. No. Si estamos en el origen del alma humana, es el alma, es lo que nos mueve, es lo que se transmuta, es lo que trasciende. Si es que no pasa pero nada es por que decirlo. No, pero cuidado, porque muchas veces, mira, incluso cuando estamos hablando, se nos escapan cosas que son... El otro día, por ejemplo, me pasó en una reunión que tuve, que estábamos hablando de que hay veces que nuestros amigos nos dicen, no te reconozco. Eso no nos ha pasado nunca, que alguien te ha visto, has hecho algo y te dice, no te reconozco. Yo se lo hice a un amigo mío. O lo contrario,
tú eres capaz de cambiar Yo todas las mucho. semanas no te Yo se lo- reconozco se lo a hice- ti. O por se lo hice Todas las queriendo. semanas me pasa contigo, no te Todos reconozco. los que estamos aquí, más algunos que otros que sois más jóvenes, pues la mayoría ya peinamos canas y algunos Cuando- ni peinan Cuando canas. no tiene nada que ver con esto. Cuando estuve malito, vino a verme un amigo nuestro, Vicente, que tú lo conoces también, Sí. muy amigo mío. Un saludo para Vicente. Un saludo para Vicente. Y recuerdo que vino a verme, claro, imagínate, acaba de salir del coma, no sé cuánto, mi amigo, entra por la puerta. ¡Hola! ¿Tú quién eres? Yo sabía quién era. Soy Vicente. Vicente, ¿qué Vicente? ¿No te acuerdas? No. ¿De verdad que no te acuerdas? No, ¿quién eres? Y dice el cabrón, qué bien me lo voy a pasar. Claro, normal. Pues Tampoco, eso, vamos a tampoco ver. tienes tu mala leche. No, Hablando no. de la conciencia, hay una cosa que es lo que te da la unidad temporal, la unidad que hace que eres tú. Por ejemplo, tú te coges una foto tuya haciendo la primera comunión y tú te reconoces. Tú te reconoces. Es más, incluso a veces es capaz de sacarte hasta recuerdos. Pero realmente eres tú. Álvaro, en resumidas cuentas. José, habla, dile algo porque Es que yo voy es a que no le ello. quiero decir nada. Voy a ello, Pero vamos además, a ver. no te molesta, discúlpame, José, ¿no te molesta que siempre esté con la conciencia, puñetera La conciencia? verdad que un poquito pesado. Claro, lo de la pues no, porque es el conciencia, alma. Álvaro. ¿Es el alma o Claro. no? Tú estás aquí de cuerpo presente. Ángel, Hombre, José y yo. de cuerpo presente, más bien, no, espérate un poquito. No, no, no. Pero Busca otra expresión. a que lo habéis entendido. Con los pies por delante. Claro, con los pies por Escúchame, delante no. Álvaro. No. Con los pies por delante no. De cuerpo presente. A que de cuerpo lo entiendes. Pues Escúchame, tu Álvaro. cuerpo tiene dentro un alma. ¿O no? Sí, hombre, Álvaro, sí. Álvaro, Venga, por escúchame, favor. escúchame. A lo mejor no es dentro. Tú me dices Buen tema. la conciencia o el alma de una persona puede conectar con recuerdos de otras personas que han vivido No. y que no es una No, reencarnación. volvemos a lo mismo. Te voy a poner el ejemplo de la radio, ¿vale? Yo tengo la radio y estoy sintonizando una emisora, Sí. ¿vale? La emisora sintoniza un programa, pero el contenido del programa lo interpreta el que está oyendo. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando. Te estás explicando, pero yo no termino Y entonces, no ¿por qué termino, lo digo? no termino de hilarte ¿Por qué bien. lo digo? ¿Por Álvaro. qué lo digo? Porque vamos a coger otra vez ese modelo, ¿vale? Y vamos a decir, bueno, imaginemos que no es que haya una conciencia que se meta en esa persona para evolucionar, ¿vale? No. Imaginemos que lo que hace es que tu biología... Pero es que suena muy raro eso de que una conciencia se mete ¿Y qué es la reencarnación si no? en la evolución del alma. No. No. Ahí discrepo yo de ahí. Dos cosas sí. diferentes. La No, evolución no, vosotros de la estáis hablando, No, vosotros es estáis que- hablando vamos a de ver. la finalidad de la reencarnación. Ahí. Que es distinto, es otro Bueno, concepto Pero es que distinto. volvemos a lo mismo. Vale, es que pero- yo no estoy bueno, diciendo, yo no Pero, estoy discutiendo escuchadme, la lleváis finalidad. 50 minutos los dos Es que hablando de estamos rizando conciencia. mucho algo. Y aquí el amigo José, que por fin ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo. ¿Qué queremos aquí A ver, yo creo, los seres humanos? yo creo que si existe la Evolucionar, ¿no? reencarnación, es eso, ¿no? El motivo es lo importante, ¿no? Alcanzar. Y el motivo es o depurar tu alma, o evolucionar tu alma, o que tu alma pase por un proceso de diferentes formas de vida para alcanzar un... Vale, y ahora, una plenitud, ¿no? Claro. sin ser tan, como te digo, tan concienciólogo como Álvaro, Sí. vuelvo a estar en término medio otra vez. Tú me hablas de un aprendizaje, purificación, ascensión, como lo quieras llamar. Ujú. Pero estamos hablando de una conciencia que si no está en el cuerpo, está en algún lado, que se supone que estará bastante más elevada que los que quedamos aquí. Bueno, espérate un momento, Álvaro. Uy, Álvaro Ángel, espérate un momento. Cuando la persona muere, Sí. el alma no muere la persona y vuelve a reencarnarse, ¿eh? El alma, Ojo, no, es que la estamos persona, el hablando- cuerpo físico sí, el alma sigue. No, es que la reencarnación no es solamente que el cuerpo muera y el alma vuelva a reencarnarse en un cuerpo físico, ¿eh? Estamos hablando de que ahí también hay un proceso de tiempo que el alma unas 16 veces meses. está sin... ¿Cuánto has dicho? 16 meses. Pero eso quién lo Bueno, dice. depende, Ángel. Generalmente son 16 meses. La Porque hay inmensa mayoría personas- de los testimonios de niños que se han reencarnado son un intervalo de 16 meses, principalmente Ángel- entre 2 y 5 años, y a unos 25 a 75 kilómetros donde vivían. O sea, los Napoleones, Cleopatra y eso,
Pero Lo que pasa es que, claro, vuelvo a otro melón que pues, también choca con el cristianismo. ¿Dónde están las reencarnaciones de San Pedro? Pero Ángel, ¿Entiendes? hay almas que permanecen sin volver a tomar Ni una todas las reencarnación. almas se reencarnan. Efectivamente. Bueno, casi ¿O sí? todas. O lo recordamos. Lo que a lo mejor el proceso de la reencarnación no es igual para un alma como para otra. Porque hay personas que mueren y al cabo de X tiempo, de 6 meses, se reencarnan. Y hay otras que pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones y sigue el alma estando por ahí rondando, pero ¿eh? entonces hablamos también de Es que las sucesivas reencarnaciones que has tenido. Claro, pero Entonces, es que la reencarnación, es que yo creo que también el concepto de reencarnación lo llevamos a muere la persona y el alma se reencarna en otro cuerpo. Pero que también forma parte de ese proceso el tiempo de que ese alma también está padeciendo o está evolucionando un periodo, ¿eh? Tú me hablas del Vale, purgatorio. pero mira, no, Un no. si quieres llamar purgatorio a que aquí muere alguien O un limbo, ¿no? accidentalmente O un y se limbo. queda su alma en este edificio durante X tiempo, Pero yo creo, José, que tú has Pero dado es la que, clave. claro, ya hay- Mira, yo creo que ha dado la clave, porque él ha dicho: un alma se reencarna en otro cuerpo, lo acabas de decir. ¿Vale? Perfecto. Compremos el argumento. ¿Por qué olvida todo lo aprendido anteriormente? por lo que ha dicho Ángel antes. No todo, ¿eh? Es que, No hay todo, que- ¿eh? es que yo creo No que todo, no ¿eh? te pueden permitir. Tú llevas tu evolución dentro de tu alma, pero tú no puedes recordar lo que has vivido porque entonces... Entonces, ¿dónde está la Entonces- evolución? Si yo no sé lo que he vivido, Pues ¿cómo, mi- dónde está pues la mira, sí, evolución? a lo mejor Porque aprender- la evolución indica que tienes un punto de partida y evolucionas Bueno, hacia pues a lo, otro mejor lugar. a lo mejor la evolución queda ahí registrada de alguna forma, pero a ti no se te permite saber la evolución que has tenido hasta que has sufrido todas esas evoluciones. O y has vaya pasado todo encarnación eso. más puñetera. Pues claro, No, porque estamos no. hablando de que a lo mejor un círculo Exacto. de muerte, nacimiento, reencarnación, muerte, nacimiento, y si fuese eso un pueden círculo ser- vicioso, y cuidado. Y eso una puede cosa, ser un bucle, y eso porque- pueden ser miles de vidas, Vale, ¿eh? y, Sí, y te digo yo, y si nos vamos a los criterios filosóficos y hablamos, por ejemplo, del eterno retorno, que no sé si sabéis. Sí, esta- sí, lo conozco, ¿eh? el eterno retorno. ¿Por qué no vamos- Condenados, es una condena, cuidado. ¿Por qué no pasa entonces el eterno retorno? Respondamos la semana que viene. ¿Qué os Vale. parece si evolucionamos y nos reencarnamos en Ángel, en José y en Álvaro y un servidor? Y reencarnados aquí la semana que viene, planteamos el eterno retorno. Tiene una guasa Yo tengo un dolor de cabeza Brutal. ahora mismo de pensar. en el eterno retorno. Espera. O sea, Escúchame, te doy una semana. tengo un pero- caso muy chulo para la próxima semana. Vale, pero escúchame, reencárnate en Ángel la semana que viene. Sí. Hay una canción muy bonita de Mecano, la de Dalí, ¿os acordáis? ¿no? Sí. Si te reencarnas. A los labios en pincel. Exacto, qué bonito, qué romántico. José es un tío romántico. Compañeros, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. semana que viene. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas